Ustedes saben que ayer particularmente, pero durante todos estos tiempos, ha crecido el conflicto en Medio Oriente. Ayer, bueno, pudimos ver el bombardeo masivo con misiles que lanzó Irán sobre Israel. Se mostró muy eficaz el sistema de misiles antimisiles de Israel. La verdad es que fueron cerca de 180 misiles hasta donde sé, y se produjeron muertos muy inesperados, digamos, para los propios iraníes, porque murió por lo menos un palestino al que le cayó una parte de un misil. Y bueno, murió en el acto, y pareciera ser que algunos palestinos también, que estaban festejando paradójicamente el bombardeo, murieron bajo los misiles de los propios iraníes. Bueno, decía en el discurso introductorio que así como el presidente insulta a los periodistas y dice cuáles son sus periodistas repudiados y sus periodistas favoritos, nosotros en este programa tenemos también nuestros periodistas favoritos, y es el caso de Ignacio Montes de Oca, Nacho Montes de Oca, que es a mi juicio es quien con más sutilezas examina los conflictos en Ucrania, en Medio Oriente, en fin, en la política internacional. Y yo quería tener hoy precisamente la mirada de Nacho para ver, bueno, qué está viendo. Nacho, un gustazo saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno. Nacho, a ver, ¿qué estás viendo de todo esto? ¿Cómo se explica esta reacción de Irán y qué se espera como respuesta de Israel? A ver, ¿cómo se explica la reacción de Irán? Porque venía recibiendo varios golpes, recordemos, toda la cúpula de Hezbollah neutralizada, varios oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní también dentro de posiciones en el Líbano y en Siria, la operación Pacers, en donde 4.000 comandantes, porque no cualquiera lleva esos Pacers, fueron neutralizados, y los muertos fueron dados de baja, y un avance de Israel sobre el sur libanés para avanzar sobre posiciones de Hezbollah. Lo que estaba en juego era la capacidad de Irán para ser uno de los actores fuertes dentro de la región, y visto desde ese punto de vista, no quedaba otra que un ataque de Irán, a pesar de que muchos creían que no iba a suceder porque el poderío de Israel era lo suficientemente disuasorio. A algunos no nos sorprendió. ¿Y qué se puede esperar? La única ley que rige en Medio Oriente es la ley del talión, así que ahora Israel está obligada a responder, y así va a seguir hasta que, por algún factor que todavía no surge, que venga de la política y no del mundo militar, esta cadencia se corte. Por ahora lo que tenemos es una escalada, porque cada golpe es un poco más fuerte. Ahora, lo notable, y por eso para mí es tan enigmático este ataque de Irán, es que tal como pasó con el ataque anterior, digamos que fue la mitad de poderoso de lo que fue ya de hecho se sabe, digamos, que tiene muy poco alcance, que lo único que se muestra es debilidad. Porque yo estoy en contacto con gente que vive allá en Israel, y la verdad que todo el mundo con el que hablé, más allá, por supuesto, de la ansiedad que produce esto, bueno, me dice, tranquilo, estamos yendo a los refugios, qué sé yo, y lo decía al principio, no sé si vos escuchabas, que los únicos que murieron fueron palestinos, curiosamente. Sí, yo igual diciendo. A ver. El ataque anterior, el ataque de abril, fue, y esto tiene que ver con una cuestión técnica, fue realizado en su mayoría con misiles de crucero y drones. Fueron muy pocos misiles balísticos. Un dron, sabemos que entre Israel e Irán hay más de 1.000 kilómetros. Claro. Si un dron va a unos 200, 270 kilómetros por hora, y un misil de crucero, por lo menos los modelos iraníes están entre los 300 y los 500 kilómetros por hora, vos tenés por lo menos 2 horas de alerta. ¿Sí? Es decir, cuando salen y vos los detectás, porque en ese momento los jordanos, como hoy, están jugando a favor de Israel, tenés 2 horas para prepararte. Y atención, porque fueron cerca de 300 drones, misiles, pero esta vez fueron 200 misiles de crucero que tardaron 17 minutos en llegar, desde que son lanzados hasta que llegaron. Y otro dato, esta vez, y a pesar de que yo entiendo que hay una cuestión de narrativas, pero esta vez, y las imágenes lo demuestran, algunos de los misiles lograron penetrar.
algunos misiles golpearon, por ejemplo, una base aérea de Israel sin causar mayores daños, porque no son precisos, porque no son la mejor tecnología. Pero yo creo que hay que estar muy atentos porque tampoco, y acá está el otro dato que llamaría mucho la atención, no, la mayor parte de los analistas no lo comparten esto, pero yo tengo mi personalidad. Claro. Por eso te llamamos, además, porque nos interesa tu visión particular. Cuando vos analizás tenés que ver también qué es lo que falta, no la pintura en sí, sino también el alrededor. Y lo que faltó fue que para terminar de saturar a las defensas de Israel, también Hezbollah, lo que queda de Hamás, las fuerzas iraquíes y los hutíes también hubiesen lanzado al mismo tiempo sus cohetes y misiles para provocar aún más daño, entendiendo que la sobresaturación hubiese provocado más destrucción en Israel. Por eso hay que leerlo en otra clave, en mi opinión, y decir, tampoco Irán usó todo lo que tenía a mano. Y te voy a tirar un último dato para esta parte. Hoy Hezbollah lanzó 250 cohetes contra Israel, algunos impactaron en el norte de Israel. Imagínate vos qué hubiera sucedido si ayer, además de los 184 misiles que lanzaron, se hubiesen lanzado 250 cohetes al mismo tiempo. Total. Bueno, por eso digo, pareciera ser también, por lo menos eso es lo que me llegó, que Estados Unidos también, digamos, participó derribando algunos misiles. ¿Cómo sí, crees que va a jugar Europa y Estados Unidos? Porque hay un discurso, que es sobre todo el que se escucha en la ONU y qué sé yo, que resiste bastante la política de defensa de Israel, ¿no? Digo, me parece absurda esta posición, porque, bueno, además, paradójicamente, Israel es la última muralla de contención de estos ataques a Occidente. Pero pareciera ser que cuando las papas queman, las cosas se ordenan y tanto Estados Unidos como la OTAN, digamos, juegan claramente a favor de Israel. ¿Esto es así? A ver, el día de ayer Estados Unidos participó en la defensa de Israel. De hecho, 4 cruceros. Hay un sistema que se llama Aegis, que es una mini cúpula, es como un Iron Dome, pero embarcado. Participó en el derribo de misiles balísticos. Es decir, Estados Unidos participa, es más, le envió municiones y estaba al tanto de lo que iba a suceder. Hasta acá apoya. Lo que dice la administración Biden es, nosotros apoyamos la defensa de Israel, pero no apoyamos el avance sobre el sur del Líbano. Y esto tiene dos vertientes. Primero, porque si bien el apoyo a Israel es irrestricto, también Estados Unidos tiene bases en los países árabes. Claro. Y si bien los países árabes están en contra de Irán, tampoco quieren que sus masas, o sea, su población, que tiene un sentimiento anti-israelí muy fuerte, se les rebelen. Y otra cuestión que también es importante, estamos en época electoral. Mientras Trump dice que puede resolver este conflicto en cuestión de días, y yo le digo con la mirada magnum, porque lo explica cómo, ¿el riesgo cuál es? Que en una escalada una parte del electorado descontenta con esta ambigüedad de Estados Unidos diga, no queremos un conflicto, entonces que entre Trump y que lo resuelva y le sirva las elecciones a los republicanos. Y un dato más, hoy Biden acaba de decir algo. Dijo que va a apoyar la represalia de Israel contra Irán, pero no contra instalaciones nucleares. Lo que está haciendo es marcándole la cancha. Le dice, nosotros te apoyamos, te vamos a defender, pero no queremos que avances sobre el sur del Líbano y tampoco queremos que destruyas el poder, las centrales atómicas de energía de Irán. Después puedes elegir otro tipo de blancos, pero esas no. Y es que es una disputa demasiado compleja como para decir que está a favor o en contra. Está a favor y está en contra. Claro, es que es un ajedrez muy, muy complicado, porque bueno, vos del otro lado también tenés a China y Rusia. Rusia, digamos, enfrascada en yo no sé si coincidís conmigo, digamos, en un fracaso hasta ahora de su guerra en Ucrania. Y por otra parte tenés China, cuyos aliados comerciales es Occidente, quiero decir, porque China sin el poderío económico de Estados Unidos y de Europa, particularmente las locomotoras de Europa, y la verdad es que no tendría quien venderle la cantidad de cosas que fabrica. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Porque a China no le conviene tampoco, digamos, una derrota de Occidente. Como siempre se entiende con cifras. La primera parte de tu proposición es cierto.
Hoy Rusia tomó Vuhledar, que es una ciudad importante, un poblado, no es una ciudad, pero es estratégico en Ucrania. Pero Ucrania terminó de sacar a los rusos de otra ciudad importante, que es Vovchansk. Hay como una especie de tablas. Rusia no puede avanzar mucho más y Ucrania tampoco puede avanzar mucho más en Rusia. Recordemos que Ucrania invadió Rusia ahora. ¿Sí? Están como en tablas. En ese escenario, Rusia le está pidiendo cada vez más apoyo a Irán. La gente quizás no lo sepa, pero Irán le está entregando en este momento 200 misiles como los que usó contra Israel a Rusia para que los use contra las ciudades ucranianas. Entonces, no se puede entender el conflicto de Medio Oriente sin entender que Irán es apoyado por Rusia, que además está presente en Siria, tiene una base en Siria, no sé si tampoco la gente lo sabe, tiene 22.000 soldados en Siria, tiene una base aérea gigantesca y tiene un puerto en Tartus. Y vamos a las cifras también. Lo que vos decías de China, China tiene la llave para resolver este conflicto. ¿Por qué? Porque le compra el 95, escucha esta cifra, el 95% del petróleo que exporta Irán, porque claro, como está sancionado no le puede vender a nadie, pero China se lo compra, y hoy China es el sostén económico de Irán. Bastaría que le diga a Teherán, se acabó, no te compro más petróleo si seguís atacando a Israel, pero sin embargo sigue atacando, porque es una cuestión traslativa, porque China, Rusia e Irán forman parte de un mismo eje autoritario, autócrata. Israel representa la democracia, por eso se puede alinear con Estados Unidos, por eso Estados Unidos está apoyando a Ucrania, y si entendemos que ya no se trata más de derechas o de izquierdas, sino de autocracia contra democracia, es mucho más sencillo comprender no solo el conflicto de Medio Oriente, sino también el europeo y otros que están en marcha en el resto del mundo. Clarísimo. Y después, por último, ¿cuál es tu mirada sobre la política internacional de la Argentina? Porque viste que en el último discurso de Milei en la ONU pasó algo bastante paradójico, que en este rechazo de la Agenda del Futuro, de la Agenda 2030, del Pacto del Futuro, terminó votando con los países más retrógrados del planeta. Es decir, ahí hay una paradoja también muy difícil de desentrañar. ¿Cuál es la mirada de este gobierno sobre los conflictos del mundo? Vos y yo compartimos el amor por la historia, ¿no? Sí, sí. Sabemos que el peronismo ha fijado una escuela de una tercera posición que se define por un pragmatismo extremo. El propio Milei había dicho que no iba a pactar con ninguna dictadura y sin embargo acaba de hacer un acuerdo para viajar a la Feria de Shanghái en China y se va a acercar a China y dijo que no encuentra ningún problema en esa potencia que tiene una base militar en nuestro país y depreda nuestros mares. Pero al mismo tiempo está negociando un préstamo con el Banco de Basilea por 5.000 millones, que es una institución claramente occidental. La política de Milei es una tercera posición peronista, pero con rigurosa en lo fiscal, por decirlo de una manera elegante. No se aparta de lo que ha sido siempre lo que es Argentina, no solamente por el peronismo, no vamos a aclararlo, los militares también negociaban con los rusos y eran grandes proveedores de granos, y después se negoció con Irán o con Irak la venta de armamentos. Argentina no tiene personalidad exterior, se va adecuando. La política exterior argentina es líquida, porque nunca existió un alineamiento claro de nuestro país respecto a uno de los bloques en disputa, sean los de la Guerra Fría u hoy frente al orden autocrático versus la democracia. Seguimos siendo lo mismo, Milei no cambió nada, y esto es parte de un análisis, si se quiere, frío y sin partidismos. Es lo que hay. Vos, es muy interesante lo que planteas. Yo ahí te pongo, digamos, otra pregunta, que es también la mirada, digamos, contradictoria que tiene en cuanto al Mercosur, por ejemplo, porque el peronismo tradicionalmente en esta tercera posición siempre se ancló en los países latinoamericanos. Ahora, el ataque frontal, digamos, de Milei hacia el Mercosur, la verdad es que tiene pocos precedentes. Lo que pasa es que esto sigue con la misma lógica. Si vos tomás una postura integradora, que era una de las pocas políticas de Estado que eran comunes a Alfonsín, a Menem, a Kirchner y a Macri. Claro. Digamos, esa era una política de Estado. La cuestión es romper estas políticas de Estado, porque la Argentina tiene una política exterior diletante, porque obedece a liderazgos y no obedece, como en Brasil, a una escuela que se llama Itamaraty, claro, que establece una política exterior
Y vos sabés que en los siguientes 50 años se va a seguir. Totalmente. La diferencia en dónde está, en que Brasil tenía con su tamaño hace 50 años un ingreso per cápita menor que el nuestro. Y ahora, por supuesto, es 3 veces mayor. ¿Y eso por qué? Porque tiene una política exterior y un comercio exterior absolutamente sólido. Totalmente. Entonces, es imposible construir un país insertado en el mundo si no tenés una política exterior. Y déjame una cuestión chiquitita. Sí, sí. Invito a cualquiera, porque nuestra función como periodistas es tratar de llevar a la gente información. Invito a cualquiera que busque todas las denuncias que hay sobre la Agenda 2030 en los postulados de la Agenda 2030. También esta idea de perseguir molinos de viento es otra de las constantes de nuestra política exterior. Inventar adversarios para no tener una política exterior. Totalmente. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo te va? Te habla Ida Pipo. Te quería hacer una consultita más en este sentido, hablando de Milei y de la política internacional. Muchos ven en la posibilidad de que gane Trump las elecciones de Estados Unidos una especie de vientos a favor para nuestro país. ¿Acordás con eso? ¿Te parece que no tiene nada que ver con la realidad o ves ahí algo? Es como la cuestión de la Agenda 2030, se basa en hipotéticos imposibles de comprobar. Partamos de los datos que tenemos de la realidad. Lo que ha dicho Trump es que se va a ocupar solamente de los temas que tienen que ver con Estados Unidos: migración, inflación, economía, etcétera. No hay ningún indicio, no hubo ninguna mención a lo largo de su campaña electoral a América Latina, excepto por la migración y excepto por alguna cuestión lateral vinculada a Venezuela. No hay ningún indicio de... Bueno, y además, sí. su presidencia se caracterizó precisamente por un abandono estratégico de América Latina. Así que, de nuevo, dato mata relato, y hay mucho relato en la Argentina. Nacho, de verdad interesantísimo. Además hay que decirlo, este es un país en que la información internacional está devaluada, no sé por qué extraña razón, pues muy difícil entender lo que pasa en un país si se desconoce el marco. Siempre un gran gusto escucharte, así que te vamos a molestar a menudo, porque a mí por lo menos me sirve para entender, y los oyentes dicen lo mismo en todos sus comentarios. Un abrazo muy grande y bueno, vamos a decirle a la gente que te encuentra en Twitter en Nacho, ¿cómo es? Nacho MDO. Nacho MDEO, y nunca es una molestia sus llamados, para mí es un gusto. Bueno, y ¿por qué otros medios te puede encontrar la gente? También en mi Patreon con la misma dirección, Nacho MDEO, y a partir de ahí al resto de las redes. Pero esos son mis 2 nodos, así que perfecto. Muchas gracias por la mención. Síganlo a Nacho, porque de verdad que ayuda muchísimo, por lo menos insisto, a mí me ayuda muchísimo a entender lo que está pasando en el mundo. Te mando un abrazo muy grande, Nacho. Un abrazo grande. Chau, chau.